Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase del 17 de julio del 2023, clase de físico-química para los 5 segundos. Nosotros hemos estado revisando introducciones al concepto de calor y de trabajo dentro del esquema de la termodinámica. Hemos también definido qué son sistemas estables, sistemas heterogéneos y sistemas cerrados. Y solo para recordar, ¿no? Un sistema normalmente puede ser homogéneo. ¿Esto qué significa? Que es uniforme en todas sus propiedades. Un ejemplo, un gas es uniforme en todo su contexto, ¿no? El gas está confinado en un sitio y por supuesto tiene las propiedades, son las mismas en cualquier punto de él. Ya nosotros hemos hablado de las principales variables que son presión, volumen y temperatura. Sin embargo, hay ciertos efectos que pueden ejercer cambios importantes en los sistemas, como por ejemplo el efecto de la gravedad, como por ejemplo la electricidad, los campos magnéticos y los tipos de superficie. Entonces, los sistemas termodinámicos están siempre en equilibrio y están definidos por el estado de sus variables. No siempre podemos decir que, que el historial o el comportamiento del sistema va a ser el mismo. No siempre va a suceder esto. Es posible que un sistema atraviese cambios y lo hace siempre, y ya vamos a ver una explicación bastante didáctica de esto, ¿no? Entonces, con ese recordatorio de lo que era el sistema, vámonos nuevamente, regresamos al trabajo. Confirmen que todos ven la pantalla. Sí, se visualiza. Ya, gracias. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquí tenemos una importante relación del calor y la temperatura. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque un error muy constante es creer que el calor es lo mismo que la temperatura. Y son variables totalmente diferentes. Entonces, la temperatura, tal como lo ven en la pantalla, es una magnitud macroscópica. Y normalmente los cuerpos con mayor temperatura tienden a experimentar cambios de energía. Entonces, la temperatura, tal como lo ven en el ejemplo, está relacionada con la energía térmica. Entre mayor incremento de temperatura existe, las partículas, sea de un gas o sea de un fluido, va a adquirir mayor velocidad.
Entonces, aquí hay dos gráficos que me gusta mucho compartir, porque son gráficos que explican los importantes intercambios energéticos que hay o que pueden darse, por supuesto, en las interacciones. Y estas interacciones son relacionadas justamente con el tema de sistemas termodinámicos. Entonces, el calor y el trabajo normalmente son manifestaciones externas de la energía. La clase anterior veíamos un sistema en el cual cuando entra energía o cuando entra el trabajo, este trabajo es negativo. Pero cuando sale del sistema, el trabajo es positivo. Eso tienen que anotarlo, porque con eso vamos a trabajar siempre para los problemas. Toda entrada de trabajo al sistema es negativa y toda salida del sistema hacia el entorno, el trabajo es positivo. El calor, en cambio, es lo contrario. Todas las entradas del entorno al sistema de calor son positivas y todas las salidas del sistema hacia el entorno de calor son negativas. Entonces, las fronteras que ya Un mix, las entradas del calor son positivas y cuáles eran las otras. a ver, las entradas de calor son positivas del entorno hacia el sistema. Y del sistema al entorno, el calor es negativo. En el caso del trabajo, es lo inverso. Todas las entradas del entorno hacia el sistema de trabajo son negativas. Y todas las salidas del sistema hacia el entorno, el trabajo es positivo. Entonces, con ese comentario, la energía normalmente se considera como una magnitud. Entonces, el trabajo que proporciona el sistema positivo y el que recibe es negativo. Como concepto general, el trabajo es el producto de la fuerza por una distancia recorrida. ¿Puede repetir, por favor? Ya. En términos matemáticos, el trabajo es igual. ¿Qué dice? El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Quédate tranquilo. Disculpe. No sé quién es que tiene Laura Párraga, por favor, no abre el audio. Si no estoy preguntando a nadie nada, ¿para qué abre el audio? Estoy explicando. ¿Puede decir de nuevo, por favor? Bien, regresemos entonces a la figurita. Entonces, veamos este ejemplo. Veamos este ejemplo. Ustedes pueden observar ahí un termómetro, que es la figura que está en la parte superior. Y un sistema
que es el que está en este cuadrado. Y ustedes pueden ver unos puntitos, voy a aumentarle el zoom. Ya, confirmen que pueden ver nuevamente la pantalla de que dice calor y temperatura. Sí, sí se puede ver. Entonces, noten ustedes que en ese cuadrado hay unos puntitos que están como perdidos o moviéndose. En realidad no es que están perdidos, sino que lo que ocurre es que la materia, aun cuando hablamos de gases, siempre sus átomos están en movimiento. Y no importa en qué estado se encuentre. Esto ocurre todo el tiempo. De manera tal que cuando tengo un termómetro y voy yo a subirle la temperatura, voy a subir la temperatura y observen que el movimiento, ay, qué manera. Observen qué pasa cuando yo aumento la temperatura con Movimiento respecto a estas lento. partículas. Y miren cómo el movimiento de ellas se acelera. Voy a aumentar ahora en este sistema, que es este cuadrado, el número de partículas. Ha empezado con 10. Pero ¿qué pasa cuando yo voy a aumentar el número de partículas? Por favor, cierren el audio. Miren cómo aumentando el número de partículas, y a una mayor temperatura. Podemos ver cómo la velocidad entre estas partículas se aumenta. Y por supuesto, la temperatura, señores, la temperatura está relacionada al término de energía térmica. Cuando el termómetro baja de temperatura, observen cómo la temperatura disminuye y hay menor cantidad de energía térmica. Entonces, como un comentario, al aumentar la temperatura, esto es proporcional con la velocidad de las partículas. Eso como comentario. Otro comentario es, por supuesto, que la temperatura está relacionada con la velocidad. Ahora, ¿Está relacionado con qué? Velocidad. no. El No. termómetro, al momento de incrementar la temperatura, se incrementa la energía térmica. Y además, hay mayor velocidad en las partículas. Por eso les estoy mostrando este gráfico. Sí, Usted lo entendí, pero usted dijo algo como que estaba relacionado a algo, pero no lo entendí bien. está relacionado a la energía térmica y a la velocidad. Entonces, miren lo que ocurre cuando yo aumento la temperatura. Las partículas empiezan a rápidamente. Un huevo. Entonces, ese es un ejercicio
Por favor, señores, no abran el audio. No se les pregunta nada porque abren los audios. No entienden. Estropean la grabación, además. Bien, quería también mostrarles ahora qué pasa con el tema de calor. ¿Y qué pasa con el calor y su relación con el trabajo? Bien, ahí tenemos nosotros un concepto, ¿no? Sobre el calor y el trabajo. Entonces, el calor y el trabajo son dos tipos de energía. Y normalmente es una energía que va de un cuerpo a otro. Hace un momento estábamos hablando del trabajo. Entonces, un sistema realiza trabajo durante un proceso. Si el único efecto en el medio exterior es, por ejemplo, una acción que puede ser levantar o mover un peso, ¿no? Entonces, el trabajo se transfiere siempre a través de un vínculo mecánico. De ahí que la fórmula para calcular el trabajo es igual a fuerza por el desplazamiento. El desplazamiento de esa fuerza. Y este grafiquito que ustedes lo tienen acá en pantalla, me parece muy interesante analizarlo. A ver, voy yo a maximizarlo. Y ahora sí voy a preguntar a las personas que están conectadas. ¿Qué es lo que observa ahí, señor Jesús Alciba? ¿Qué observa? A ver, señor Alciba, responda. Yo no sé qué le pasa al señor Alciba. Usted responde. Ginger Montes, ¿qué observa ahí en esa figura? Ginger Montes, responda por favor. Presente, máster. ¿Qué observa ahí en la figura? Oiga, no puede ser que no. A ver, Carla Mena. Disculpe, ¿está proyectando alguna imagen o algo? Lo que pasa es que solamente está desde lo que tenían antepuesto, es lo mismo, son letras y unos cuadritos. Nuevamente voy a volver A proyectar. Sí, y ahí volví a compartir. A ver, señor. Ahora sí, recién se ve. Ya, muchas gracias. Recién se ve. ¿Qué observa ahí?
¿Qué hay ahí, por favor? Miss, ahí está el mechero y arriba, en la parte de arriba están las partículas. ¿Verdad? Ya, muy bien. Entonces hay un mechero y ahí están los átomos en un sistema encerrados. Pero como les expliqué, la naturaleza de ellos siempre va a ser moverse. Siempre va a ser moverse. Entonces, el calor es la forma de energía. Y es una forma de energía que se va a transmitir a través del límite del sistema. Entonces, a temperaturas más bajas, existe cambio con respecto al calor. Entonces, en términos matemáticos, el calor es una función que lo que refleja es la cantidad de calor que se transmite cuando el sistema queda sometido a estos cambios de estado. Entonces, voy ahora a acercar el mechero. Para que ustedes observen que en el momento en que caliento yo ese sistema, miren lo que ocurre. Se expanden, Miss. Se expande. Y entonces yo tengo al lado derecho una gráfica. Una gráfica que se construyó a partir del incremento de la temperatura. A partir del incremento de la temperatura. Y en el momento en que la temperatura se aumentó, el volumen de gas se expandió y generó una recta. Voy a repetirlo para que ustedes puedan ver. Entonces yo voy a acercar este mechero y observen ustedes que en el gráfico volumen versus temperatura no empieza desde cero, no empieza desde el origen. No puede empezar desde el origen. ¿Por qué motivo? Pregunto a Sara Cole. ¿Por qué no puede empezar ese gráfico de cero? Porque hay un calor. Por supuesto que Hay hay, partículas. pero esa no es la respuesta. Por supuesto que hay un valor. No. A ver, Hay un valor, pues ahí no puede empezar de cero. sí, pero por eso le pregunto, ¿por qué tendría que haber un valor ahí? ¿Y por qué no empezamos de cero? Porque ambas tienen la misma unidad, algo así. No. Eh, ¿Qué nos puede comentar, por ejemplo, Yaritza Cajá? Y pensemos en el ejemplo anterior de las partículas con la temperatura. Esto está muy relacionado y van de la mano. Yaritza Cajá. Ha dejado abandonado esta señorita. Ginger Montes. Ginger Montes. Repórtese, Ginger Montes. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué el gráfico volumen versus temperatura no puede empezar desde cero? ¿Por qué? Le volviste a escribir acá, escríbele. A ver, repita, señorita Cajape.
¿Por qué no puede empezar eso desde cero? Porque están encerradas, porque están muy pequeñas. El cuadrito, eso. Porque no No, ha elevado, como quien dice, la temperatura. no, pero si hay un cuadrito que es un sistema, ¿qué es ese cuadrito? Le pregunto. Alexis Rúa. Alexis Rúa. No, no entiendo, Miss. A ver, Yo tampoco señorita entiendo. Alexis, ¿qué observa ahí? Descríbanos lo que usted observa. Partículas en movimiento. En movimiento. ¿Y en dónde están estas partículas en movimiento? En un cuadro. Ya, y entonces ese cuadrito, ¿qué es? Sí, Un recipiente. un recipiente, correcto, un recipiente. Sea gaseoso o sea líquido, es un recipiente. Ese cuadrito representa a un sistema. O ese recipiente es la frontera del sistema, que no permite que ese gas o ese líquido se escape, ¿no? Y quede libre en el entorno. Entonces, si está encerrado en el recipiente, ¿qué pasa con los átomos? Los átomos se quedan inmóviles. ¿Qué estábamos conversando hace unos instantes, Cristel Ramírez? ¿Cuál es la naturaleza de los átomos, Cristel Ramírez? Señorita Cristel Ramírez, conteste. Anaís Guerrero, conteste. Anaís Guerrero, dejan abandonada la conexión. Voy a anotar ya. Yo voy a anotar sencillamente. Personas dejan botada la conexión. Cristian Ramírez ha dejado botada la conexión. Mis buenas noches, aquí estoy. Disculpa que no voy a prender el micrófono. Responda, por favor. Ya, la naturaleza de los átomos puede ser que esta constituye de un núcleo que a su vez tiene protones y neutrones. Ya, ¿y qué pasa con la naturaleza de ese átomo? Ese átomo está congelado. No sabría. ¿Qué opina Anaís Guerrero? Anaís Guerrero ha dejado también botada la conexión, Anaís Guerrero. Yo voy a anotarlos nomás. Lady López. Lady López, Van a estar en movimiento. ya, ¿el átomo está o no está en movimiento? ¿Y por qué? Conteste, señorita López. Lady López, conteste, por favor. Lady López deja botada la conexión. Naidelín Coveña. Dígame, Miss. Naidelín Coveña. ¿El átomo está o no está en movimiento? ¿Y por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, Miss, porque ahí bueno, en el cuadrito se están moviendo. Ya ese es el cuadrito. Pero en la vida real, ¿están o no están en movimiento? Le pregunto. Sí, Miss, sí están en movimiento siempre los átomos, ¿Por qué? porque están en las órbitas.
Correcto. O sea, no, la respuesta no está completa. El caso es que el átomo tiene los electrones. Los electrones son los que están en las órbitas. Y por lo tanto, gracias a ellos, el átomo está en movimiento permanente. Y de ahí usted tiene las teorías en donde le dicen de que hay enlaces. Y los enlaces le ayudan a formar las moléculas. Y estas son las bases de la estructura. Si ellos no estuviesen en movimiento, no pudiera darse la materia como tal. Entonces, en este ejemplo, yo tengo un sistema en donde obviamente hay un conjunto de átomos. Y esos átomos están en movimiento. Pero cuando yo le acerco el mechero, miren ustedes que el gráfico es imposible que empiece desde cero. Porque hay velocidad por la naturaleza de los átomos. Y en la temperatura también se registran valores de temperatura. Entonces, al momento en que yo acerco el mechero, el calor empieza a transferirse desde el mechero hasta el sistema. El calor. Y miren lo que pasa al momento de acercar el mechero. El volumen del sistema se expande. Y entonces se expande. Entonces el gráfico empieza a desarrollar, normalmente se le llama curva, pero es una línea recta, ¿no? Esta línea recta indica que el volumen es directamente proporcional con respecto a la temperatura. Y miren, entonces yo voy a acercar el mechero nuevamente. Y el volumen se expandió. Miss, pero yo sí le dije que porque había materia ahí, por eso no comenzaba desde cero. No, Y otra no, consulta, no, a lo que ya se expande ahí, usted me dijo es que porque hay un valor, pero esa no es la respuesta. de partículas, pues. Miss, una consulta, y ahí a lo que usted ya lo acercó todo, pero la mecha se desapareció. Ah, porque el gráfico llega a, como quien dice, a su punto máximo en la cuadrícula. Ah, Solo por eso, nada más. ya, o sea, gráficamente el mechero sigue ahí con el fuego. Así es, gráficamente el mechero sigue ahí con la llama y esta curva, bueno, se llaman curvas, pero en realidad geométricamente es una recta y esta recta tiene una pendiente positiva. Esa pendiente positiva hace que el valor del volumen sea directamente proporcional con la temperatura. Nuevamente, ahí está el sistema. El sistema que tiene una velocidad. Las partículas, ¿no? Pero al momento en que el mechero se acerca, el gráfico empieza también a desarrollarse y evidencia el incremento del volumen. Entonces siempre pasa en movimiento, entonces. Siempre cuando les Correcto, es que a eso voy, por eso les hacía la pregunta. El átomo siempre está moviendo.
Y puede que a ustedes se les haga imposible creer. Puertas, todo el material existente en el universo está constituido por átomos. Y los átomos siempre están moviendo. Y la compañera de ustedes dice, sí, hay órbitas, pero recuerden que en las órbitas están los electrones. Y gracias a la existencia de los electrones, hay este movimiento permanente del átomo. Porque además tenemos que recordar que hay enlaces y hay moléculas que comparten electrones. Hay otras que en cambio hay otros átomos que ceden electrones, hay otros que ganan. Entonces, para que exista este sistema, significa que todo está en movimiento. Aun cuando nosotros tengamos el estado sólido de la materia. Si los átomos no estuviesen en movimiento, los materiales no pudiesen hacerse visibles ante nuestros ojos, no pudieran. En el caso del gas, que nos es más difícil comprender, el gas está encerrado en un sistema. Y llámese sistema a un tanque, llámese sistema a una olla, llámese sistema a un recipiente, todo lo que ustedes conozcan y que pueda contener un gas. Entonces, hay una relación importante, nuevamente, y hay que diferenciar calor de temperatura. Hay que diferenciar. El vulgo normalmente te dice a usted, ay, tengo calor. Y le dice, tiene calor porque siente que la temperatura ha aumentado. Pero los conceptos son diferentes. Ya hablando técnicamente, bajo el punto de vista de la química y de la física. Entonces, el calor, nuevamente les voy a compartir otra vez la pantalla. El calor se transfiere entre dos cuerpos que tienen diferentes temperaturas. Ahí tienen ustedes nuevamente el concepto. Entonces, el calor se transfiere. Pero hay un vínculo. Y un vínculo térmico. Y ese vínculo térmico es la diferencia de temperatura. El trabajo, en cambio, tiene un vínculo mecánico. Porque este vínculo mecánico hace posible que se muevan cosas a través de una fuerza. Como concepto general en física nosotros veíamos, ¿no? Que la energía total de los cuerpos es la suma de la energía interna más la energía cinética y más la energía potencial. Yo no sé, las personas entran, salen, bueno. Ya tendrán que ver cuál es la foto del curso. Por eso tiene enlaces químicos, Por eso son para Así es, eso es lo que les estoy explicando. Por eso es que hay enlaces químicos y están en movimiento permanente. Ah, por eso sus propiedades cambian indeterminadamente con su masa y carga eléctrica. Correcto, porque pueden haber expansiones de volumen, que es lo que hoy hemos estado revisando. Ya, hay 39 personas conectadas, son Anthony Aguirre. Enciendan las cámaras para hacer la foto del curso. La señorita Duque, no sé.
Antonio Aguirre, Jesús Alcíbar, Ibe Alvarado, Angie Arriaga, Yarisa Cajape, Diana Castro, Daniel Castro, Aidelín Coveña, Loida Cotapo, Victoria Cos, María Cuy, Jenny Díaz, Clelia García, Montes Ginger, José Rodríguez, Laura Parra, León, Yamile Lillo, Cindy López, Lady López, Mabel Plúa, Angie Medina, Carla Mena, Carol Mite, Yasmin Montesé, Dalio Olvera, Samantha Paguay, Paulina Pisco, Gloria Quiñones, Cristian Ramírez, Mildred Rodríguez, Sebastián Rodríguez, Alexis Rúa, Gabriela Santana, Flavia Valencia, Margarita Vargas, Leticia Villamar, Elisa Yaguar, Anaí Duque. Bien, muchísimas gracias. Dejamos hasta acá cerrado esta grabación. No sé si hay alguna otra inquietud. Buenas noches. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Clase el jueves. Gracias, Miss.